Bienvenidas y bienvenidos a un programa más, una edición más de A Fondo con María Emma en Noticias Caracol Ahora. Esta noche del domingo, exactamente a 8 días de un grito que se escuchó por todo Chile, ¿no? Que es Chile cambió. Lo dijeron muchos y en efecto pareciera que esa constitución de los 80, del 80 en el gobierno de Pinochet, tiene posibilidades de transformarse. Y para analizar los resultados, las sorpresas que también hubo, hemos invitado a tres analistas, colegas, amigos. Juan Pablo Lira fue embajador aquí en Colombia de su país, de Chile, y tuvo una gran representación en la OEA, que creo que es importante en este análisis para mirar el impacto hemisférico. También está con nosotros Andrés Rebolledo, que desde el punto de vista de ministro de Energía y de embajador, también nos puede abrir los ojos de los factores económicos y si tiene alguna implicación, alguna consecuencia, lo que ocurrió en estas elecciones del domingo pasado. Y desde el punto de vista académico también, el decano de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás, Alberto Castillo. Y a los tres quería empezar por preguntarles si Chile cambió. No sé, Juan Pablo, ¿se siente eso que el resto de América Latina sintió, que fue una elección interesante? Muchas gracias, María Emma, en primer lugar, por esta invitación a tu programa. Yo creo que Chile viene haciendo ruido hace algún tiempo y aumentó los decibeles cuando en la protesta de octubre del año 19, que nadie se la esperaba o se decía que no se esperaba, o sea que fue sorpresiva o sorprendente, la gente de manera multitudinaria salió a las calles a decir basta. Y eso obviamente no es razón o no es en razón de los 30 pesos que subió el valor del ticket del metro. Es porque esencialmente la gente se saturó. Y por eso, y con eso termino a tu pregunta, diciendo que yo creo que este domingo terminó la transición en Chile. Nos demoramos 30 años en soltar las amarras de la dictadura. Y ahora entramos a un proceso absolutamente novedoso y muy desafiante. Y uno lo ve desde un país que tuvo exactamente hace 30 años una de las constituciones más interesantes, que surgió lo mismo, la séptima papeleta con los jóvenes, era bastante atípico, se disolvió el Congreso, logramos participación de mujeres, claro, nunca como la de Chile, pues eran 4 mujeres de los 70 constituyentes nomás, pero fue interesante. Un Estado social de derecho en el preámbulo, o sea, todo eso que uno percibe puede ser lo que lo que quiere Chile, y los constituyentes, podría estarse fraguando. Andrés, no sé cómo lo ve desde su perspectiva. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que el nombre de tu programa es preciso porque hay que hacer un análisis a fondo de esto que está sucediendo en Chile y probablemente también en América Latina. A mí me parece que esto es un proceso nacional, pero me parece que también por lo pronto regional y lo será globalmente, ¿no? Yo creo que Chile está cambiando y su cambio será profundo. A mí me parece que lo que pasó la semana pasada es una expresión en el contexto institucional, es decir, en una votación y por lo tanto expresado en votos, la rebelión de octubre del 19. Se da un fenómeno que en sí mismo es súper interesante, que esa rebelión no se quedó en la calle, se quedó y en esta oportunidad vino a los votos y el mapa político que se configura, quienes salieron elegidos, yo creo que da cuenta de eso, ¿no? Sobre lo cual probablemente podemos conversar en otra vuelta en este diálogo. Por lo tanto, si bien es cierto, igualmente hubo una participación baja, estamos hablando del 43%, que sigue siendo un desafío grande, que probablemente abrirá un debate. Nosotros tenemos voto voluntario, a lo mejor nos vamos a ir a obligatorio, en fin, pero ese 43% me parece a mí que es un 43% distinto al que venía votando. Es el 46% que salió a la calle y que dijo ahora yo quiero el cambio y reconfiguró completamente el mapa político en Chile, y sin duda que eso se va a expresar en un proceso constituyente que va a ser muy intenso y que va a significar cambios institucionales, políticos y económicos y sociales muy profundos en Chile.
Y antes de pasar, Andrés, ¿ustedes se esperaban estos resultados o de verdad cogió por sorpresa, dijéramos, ese no puede decirse triunfo, pero pues sí, ese resultado de los independientes? ¿Se esperaba esa, Mira, a mí no me sé si parece que llamarlo fracaso, pero le fue duro para el gobierno y para los partidos tradicionales? mira, yo creo que los grandes perdedores, entre otros, que hubo perdedores políticos o electorales, digamos, fueron las encuestas y los analistas políticos en Chile. Porque, bueno, todos esperábamos cambio, que se configurara algo distinto, pero de la magnitud que se produjo este terremoto político, nadie, por lo menos en términos de la plaza pública y en el debate, lo había dejado así claro y por lo tanto creo que, por lo menos yo no me lo esperaba y me parece que el país tampoco se... Incluso los que ganaron no se lo esperaban. Sí, sí, pues es que dígalo a nosotros. Y yo creo que Andrés en eso, Alberto también coincide conmigo. Las encuestas nuestras, hemos padecido de ese mal hace tiempos, ¿no? Pero ustedes tienen razón. Esto es un proceso que a América Latina le va a impactar, ¿no? No es solamente a Chile, y Colombia está viviendo su, no sé si llamarlo, su noviembre del 19, pero algo significativo. No sé cómo lo ve usted. María Emma, pues muchas gracias en primer lugar y un saludo a toda la audiencia que nos están acompañando. Precisamente algo que nos une con Chile es la historia, ¿no? Tengamos en cuenta que la constitución que surge allí en el 80 con el régimen y la dictadura de Pinochet, pues se da a través de una influencia de los Chicago Boys, de consenso de Washington, que genera un influjo de políticas económicas de reducción del Estado, ¿no? Una potenciación en términos de iniciativas privadas y por tanto esa podríamos llamarlo como ese estado mínimo de bienestar. Y eso ha llevado a que muchos países latinoamericanos vean a Chile y su modelo y su milagro económico y traten de replicarlo. Y por tanto, Colombia, como otros estados, han visto este modelo como un modelo exitoso, pero que va en contra precisamente del desarrollo social. Y eso, la pandemia ha hecho que se acentúe mucho más y por tanto yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Juan Pablo. No es un tema de la subida de un metro o de una reforma tributaria. Tributaria como la Es nuestra. algo mucho más que están poniendo y están moviendo los cimientos de una América Latina con unas políticas económicas que no son viables en un momento actual. ¿Y quiénes son esos independientes, Juan Pablo? ¿Quién es ese electorado tan grande que estaba ahí, que uno lo ve como muy individualizado, no es como un movimiento, o me equivoco? Como lo habría dicho el presidente Lagos, el expresidente Lagos, es la señora Juanita, es el incógnito, es el ciudadano común y corriente. En palabras de Alberto, que nos acaba de manifestar y que coincido, es la persona que se sintió absolutamente marginada de esta revolución neoliberal en Chile impuesta por Bayoneta, en otros países en democracia, cosa que me ha generado mucha extrañeza, porque menos Estado o un Estado subsidiario en salud, en educación, en previsión, una conculcación de los derechos increíble. Entonces se fue generando un maravilloso caldillo de congrio, como habría dicho el poeta Neruda, con olla a presión, que inmediatamente que pudo salir el aire, salió y reventó, porque además la concentración de la riqueza es de una magnitud tal que es absolutamente irritante, avergonzante. En Chile, el 1% de los más ricos, ojo, tenemos 7 en la lista de Forbes, sobre 2.000 millones de dólares esos 7 cada uno, llegando uno de ellos sobre 25.000 millones de dólares. Por favor, en un país del sur de América del Sur, ¿qué pasó? Y el resto del país, a medio morir saltando, rasguñando para poder sobrevivir y pasar el día, la semana y el mes. Esa es la explicación. Entonces hay una Sí, crisis de modelo muy compleja. pero ¿qué se espera? Entonces, bueno, tenemos ese diagnóstico, es muy claro, el resultado de las elecciones. ¿Qué podemos esperar? Ahora se van a sentar
movimientos, o ni siquiera movimientos, sino independientes, centro-izquierda, izquierda, partidos tradicionales. ¿Qué va a sacar? ¿Eso sirve, el que esté tan fraccionado el voto? Tal vez servirá para que se tenga que poner de acuerdo en qué constitución queremos, que yo creo que se va a parecer mucho a la nuestra, ¿no? No sé cómo lo ves, Andrés. A ver, lo primero es que, aparte del cambio del mapa político, hay otro elemento que es súper significativo, me parece a mí, que es un cambio generacional. Eh, Quienes asumen hoy día la conducción del país en gobiernos locales, porque esta fue una mega elección. Votamos constituyentes para este proceso, pero votamos municipios, votamos gobernadores de las regiones, y el cambio fue completo. Y asumió una generación joven, en torno a 30 años, que fueron la génesis de todo este cambio hacia el 2006, 2011, cuando estaban en el colegio, en la universidad, y que hoy día tienen el destino en sus manos, porque van a gobernar municipios en una proporción muy significante y porque además van a estar en la constituyente. Eso me parece también relevante, no solo que es gente en general de un espectro político más de izquierda, que lo es, sino que además de una generación mucho más joven, y eso es un cambio muy, muy relevante a quienes, me incluyo, estuvimos por mucho tiempo en la conducción del gobierno. Ahora, lo que se viene, María Emma, es fundamentalmente un proceso muy arduo, donde se va a requerir mucho talento y generosidad para llegar a consensos. Esta constitución tiene una norma establecida en el acuerdo político que estableció este proceso, en que todo acuerdo tiene que tener 2/3. Y por eso que había por parte de todos los grupos políticos esta visión de alcanzar 1/3 que permitía, contrario censo, vetar esos 2/3, casi nadie lo alcanzó. No hay hoy día y un mapa efectivamente en ese sentido atomizado, pero sin duda que el crisol político está hacia, llamemos, un Estado socialdemócrata, por ponerlo en un lenguaje que aglutine todo. Y por lo tanto, a mí me parece que se va a configurar un Estado de derechos sociales donde van a haber cambios institucionales, económicos y políticos, etcétera. Y habrá que negociar para que eso sea armónico. Claro, porque novedades, primera constitución en el mundo que tiene paridad, eso es algo que obviamente para nosotros es maravilloso. Comunidades Mariama, perdona, indígenas que... esa sí, paridad significó tanto, también le fue a las mujeres, que hubo hombres que entraron por discriminación positiva. Porque para el increíble. 50% hubo muchos, de hecho la mayor parte de los beneficiados fueron hombres. Increíble, increíble, Alberto. Yo creo que hay muchas similitudes con nosotros, lecciones aprendidas. Um, Mientras están en este debate, van a tener que votar por próximo presidente de ese país. O sea, yo no sé si es la coyuntura perfecta o la tormenta perfecta, pero muy difícil, ¿no? En medio de este debate, escoger un candidato presidencial. Así es, María Emma. Es un escenario complejo, es poco describirlo, debido a que tomando en cuenta primero, cuando se hizo el plebiscito para llevar a cabo la convención, se decidió además de eso, o bien una convención mixta que podía ser elegida 50% por los miembros del Congreso, y la gente dijo no, los queremos todos independientes, fuera, diferentes. Eso ya marca un primer diagnóstico. Segundo diagnóstico, tenemos una fragmentación, o bueno, Chile tiene una fragmentación bastante grande. Hemos visto cuántos listados se presentaron, ¿no? Y luego que se aglutinan. Y eso nos lleva a futuro a pensar, cuando se haga el texto, ¿no?, que existe también una polarización bastante grande, ¿no? Y va a ser difícil poder concertar un texto constitucional. Esto no quiere decir que no se logre el producto, sino que a mí, y creo que lo dejo de pronto para Juan Pablo y Andrés, pero a mí lo que me preocupa es cuando se vote ese texto constitucional, si se obtiene un margen muy pequeño, ¿no? Pensemos como 51-49, como pasó acá en Colombia en un plebiscito reciente nuestro. Y eso genera una serie de dificultades a la hora de la gobernabilidad y también de poner en marcha estos procesos. Creo que cuando miramos las elecciones, no lo va a tener para nada fácil los partidos tradicionales, porque la ciudadanía ha mostrado con estos resultados precisamente que quiere cambios y no quiere tanto
políticas o esa desconexión, como decía el presidente Piñera, creo, en estos días, esa desconexión que los políticos van por un lado y la sociedad y las demandas van por otro. La gente quiere que se humanice la política, que se vuelva a la calle, de una política de calle. Siguiendo con ese argumento, ¿existen esos candidatos presidenciales fuertes, no de partidos tradicionales? ¿Cómo está ese mapa político hoy a tan poco tiempo? Porque creo que hay primarias el mes de julio o algo así. O sea, algunos de nuestros colegas chilenos, ¿cómo lo ven, no? Despertamos, María Emma, si me permites, el día domingo para último día de estos 2 días de elecciones, no exagero si hablo de 6 o 7 precandidatos, hombres o mujeres, presidenciales. Y a las 24 horas esto se aguó absolutamente. ¿Qué quiero decir con esto? Naturalmente, ninguna de las plataformas que se estaban planteando tenía el sustento suficiente, salvo, diría yo, un candidato o 2 candidatos que están ubicados en el espectro o en la brújula política más a la izquierda de los gobiernos de la concertación. Esto es el candidato del Partido Comunista, que es hoy día alcalde de la comuna de Recoleta de Santiago, Daniel Jadue, que está marcando bastante preferencia, y también un candidato que es un diputado en ejercicio del Frente Amplio, que es Daniel Boric. Ahora, ¿es que alguno de ellos podría ser? Yo a estas alturas no me atrevo a decir absolutamente nada respecto de esa singularidad, porque siempre existía la costumbre de decir que en este país, después de Italia, era el segundo país con el Partido Comunista más grande y fuerte de Occidente, pero que nunca iba a haber un presidente comunista en Chile. Hoy día yo me atrevería a hacer esa afirmación. Ahora, eso tiene sus secuencias, tiene sus consecuencias nacionales e internacionales, pero no está Nixon ni está Kissinger en Washington. Por consiguiente, la situación es distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Que se van a hacer alianzas, que van a haber conversaciones. El Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, fuerzas que se cinden, gente que se va a movilizar de la derecha derrotada y caída hacia una posición más de centro. Bueno, y no hay que olvidar que Chile tiene esa tradición de concertación de todas maneras, pero no sé, el tema económico, Andrés, ¿ha afectado, puede afectar esta situación o por el contrario consolida en los mercados, se consolida internacionalmente a Chile como eso que ya nos describía Alberto? Mira, lo primero, para conectarme con lo que decía Juan Pablo, convengamos de que el polo que se conforme políticamente de izquierda, centro-izquierda en Chile, va a ser un polo, llamemos, socialdemócrata a la europea. Lo que pasa es que Chile está tan corrido en el eje respecto a sus políticas neoliberales que claro, hasta el Partido Comunista chileno va a estar en esa aproximación. No es el Partido Comunista que uno se imagina en la historia de la humanidad. Y de hecho yo creo que el Partido Comunista hoy día, una de las grandes, digamos, actores de movimiento son los jóvenes, que tiene que ver con eso justamente de que y por eso que les fue tan bien en general, porque hay gente que no tiene o sea, ¿como una centroizquierda o qué? Claro, y esa gente, los jóvenes, además que salió a votar, no tienen ninguna historia en la espalda de lo que vivimos mucha generación nuestra en la historia política de nuestro país. Ahora, respecto a tu pregunta, María Emma, y lo económico, solo una palabra. Efectivamente, yo creo que en algunos sectores empresariales se podrá dar algún compás de espera para efectos de ver cómo se configura esto, pero serán efectos de corto plazo. Pero a mí me parece que si cualquiera que decida y mire prospectivamente Chile en el mundo de los negocios, las inversiones nacionales o extranjeros, si quiere que esto sea realmente un lugar donde se siga creciendo y sigan generando rentabilidad importante, requiere algo básico, que es la gobernabilidad. Y si no se resuelven estos nudos, que se van a resolver por esta vía institucional, constitucional, esa gobernabilidad no va a estar y eso es malo para los negocios, así de simple. Por lo tanto, muchas de estas campañas del terror, que me voy a ir de Chile o que esto va a cambiar, bueno, pues van a cambiar cosas y voy a aproximarme a esa socialdemocracia europea. Pero eso es lo que es viable para el mundo de los negocios también. Y yo creo que eso de alguna manera lo van a ir internalizando en el camino también. Y si acaso llegara a ocurrir que
gana esa centroizquierda o, en fin, o ese comunismo menos radical, ¿cómo cambiaría geopolíticamente la región? Porque uno ha visto el gobierno del presidente Duque, bueno, nosotros nos queda ya un año, apenas un año de este gobierno, puede que cambie también, pero ha tenido en Chile y el presidente Piñera un gran aliado, dijéramos. ¿Cómo cambiaría esa geopolítica? Yo no sé, Alberto, ¿cómo se ve esa geopolítica si hay ese cambio con la constituyente y segundo, con la nueva constitución y segundo, con un mandato, dijéramos, más de centro izquierda? Sí, María Emma, yo creo que habría, como en América Latina nos une la historia, la lengua y además de eso también los problemas, esta situación no va a ser ajena para los vecinos, por ejemplo Colombia o los demás países que se encuentran en la región. Creo que en algunos momentos la convergencia de las izquierdas en América Latina han llevado también a comprenderse como región dentro de la propia autonomía, de verse como actores regionales también, ¿no? Y en ese espacio que deja y que dejó Estados Unidos en algún momento también, que propició algunos de las iniciativas regionales, se pueden llevar a cabo, ¿no? Otro tipo y recuperar otro tipo de proyectos regionales no basados única y exclusivamente en los ámbitos macroeconómicos o de apertura, sino más enfocados al ámbito social, vinculados, por ejemplo, a los recursos naturales, ¿no? A la protección del medio ambiente. Y creo que ahí es donde puede jugar esa nueva configuración de América Latina, en donde esa visión progresista pueda poner nuevamente una agenda política más que una agenda económica. Sí, no sé, a mí me parece que Chile, y me ha sorprendido mucho, ha mojado mucha prensa internacionalmente. Colombia es un ejemplo. Estamos llenos de editoriales, columnas, páginas enteras de los periódicos y los noticieros que no nos lo esperábamos mucho, ni con las elecciones de Ecuador, que son nuestros vecinos inmediatos, y ni las peruanas de ahorita el próximo mes. Ese peso simbólico que siempre ha tenido Chile, dijéramos, por su tradición, por su historia, por haber logrado salir de la dictadura, o qué le atribuyen ustedes culturalmente, qué hay ahí que hace que este país y este momento histórico como que haya superado la frontera. Si me permites, María Emma, hay una cuestión en tu pregunta que es importante, porque toca además una de las esencias de lo que significa ser chilena o chileno. Tenemos desde un tono de voz singular, una pronunciación del castellano que es cualquier idioma menos castellano, tenemos una manera de aproximarnos a los hechos muy singular. Todo es chiquitito, todo es poquitito, todo es etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que efectivamente hay una desproporción del peso específico de los 18 millones que habitan en este territorio, de las riquezas que hay en este territorio y de lo que ha significado políticamente hablando. Yo vuelvo a repetir el ejemplo de laboratorio político internacional. Acá se experimentó el primer gobierno demócrata cristiano de América Latina con el presidente Eduardo Frei, se hizo una reforma agraria profunda, hubo apoyo de la Alianza para el Progreso en razón de la Revolución Cubana, triunfó Allende, la revolución de la empanada y el vino tinto, democráticamente hablando, golpe de Estado. En Chile nunca va a haber un golpe de Estado, el más cruento y cruel de lo que se conoce, no digo a nivel mundial, pero por lo menos en nuestro entorno. 17 años de una perversidad intelectual y material brutal. Y volvemos a una transición que es la que hemos vivido y en la cual Andrés ha sido connotada figura política. Yo he sido un servidor público desde las embajadas que me ha correspondido implementar, donde con mucho rubor y mucho cuidado siempre decimos que no nos vean como modelo. Pero la verdad es que desde Washington se dispuso otra cosa, que este era el modelo y que por consiguiente fíjense lo que está haciendo Chile y miren qué maravilla los resultados. Que observen cómo esto y cómo lo otro y ocurre que de pronto se desfondó la canasta, se fue todo al tacho. Entonces hay que tener un cuidado tremendo. ¿Por qué?
porque naturalmente se nos está mirando nuevamente respecto de qué va a ocurrir o qué puede ocurrir o cómo puede influir en el resto del continente, teniendo como telón de fondo el desastre de la revolución socialista del siglo XXI, la vergüenza internacional que implica la mantención del régimen de Maduro, por todo lo que está implicando desde el punto de vista de la hambruna de los venezolanos. Ustedes tienen más de 2 millones de venezolanos. Han llegado a Chile caminando 600.000. Es una cosa que no tiene nombre. Entonces, Andrés, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ves, Andrés? Mira, en esta definición que hace Ese- Juan Pablo de los chilenos, yo agrego un elemento que tiene que ver con, y conectamos en eso mucho con ustedes, que somos muy legalistas. Quizás no hay más en América Latina legalistas que los colombianos y los chilenos. Comillas, y esto es bien interesante. Nosotros salimos de la dictadura en un plebiscito el año 88 utilizando las reglas del juego de la dictadura. Y eso tuvo que ver con un arreglo político, pero tuvo que ver también con esta visión. Salimos, y guardando las proporciones de esta comparación que estoy haciendo, pero salimos de la crisis política y social del octubre del 19, que perduró por un tiempo y que simplemente menguó cuando llegó la pandemia, porque estaba latente y está latente. Salimos de eso nuevamente ocupando la institucionalidad que ahora queremos cambiar. Es decir, usamos esto que existe hoy día, vamos en este contexto de la institucionalidad constitucional, cambiar esta constitución. Yo creo que eso es un elemento interesante también, en el sentido de que, en el fondo, transitamos por la propia institucionalidad y la cambiamos en esas reglas del juego. Creo que eso es un sello interesante y que de alguna manera, para conectarme con tu pregunta de por qué hay mira Chile, y para más, yo creo que, y con esto termino en esta idea, es el signo de los tiempos. Es el signo de los tiempos donde los partidos, en Chile los partidos políticos tienen un 98% de rechazo. Y eso tiene que ver con lo que pasa en Chile y en muchas partes del mundo. Por lo tanto, también aquí de alguna forma se está expresando lo que uno ve en lo global. Sí, yo creo que para ir concluyendo, de esos aprendizajes, de ese proceso que arranca y de los éxitos que ese proceso, en nuestro caso en Colombia, lo que fue esta carta política y la construcción de esa carta política es como positivo. Así que yo los quería dejar como con esa nota positiva. No sé, Alberto, qué opina y cómo lo ve como colombiano, pero la carta política del 91 para Colombia fue como eso, como destapar la olla y de alguna forma crear un país de derechos, ¿no? Un país mucho más incluyente, que ha Así tenido sus es. problemas y todo, y el problema de la paz, pero si no hubiéramos tenido esa carta, tal vez no hubiéramos logrado el acuerdo de paz que logramos. Así es, María Emma. Yo, por ejemplo, quiero resaltar, ¿no?, dos elementos muy importantes y pueden explicar también el interés que al menos nosotros los científicos sociales y políticos estamos viendo en el caso chileno. Uno es ese primer reconocimiento de los grupos originarios, ¿no? Es decir, darles escaños, puestos para la convención constitucional, ¿no?, a un segmento de la población que no había sido tenido en cuenta y además de eso no se habían incluido. Nosotros, por ejemplo, con la Constitución y con todo hay consulta previa, si se llevan a cabo, por ejemplo, en el caso de Andrés, me imagino acciones de empresas en donde hayan grupos originarios, pues hay que hacerles la consulta para ver el nivel de afectación. Bueno, eso todo lleva a elementos, ¿no?, para tener en consideración. Segundo, el elemento de la agenda feminista, que claramente una agenda de equidad de género en donde la mujer tendrá una participación fundamental y eso pues es algo que nosotros estamos muy, muy atentos a verlo. Y tercero, es claro que, y es con la experiencia colombiana, es claro que se van a arreglar algunas cosas con la Constitución, con la nueva Constitución, pero no, lamentablemente, el llamado es a no esperar tampoco mucho de que la Constitución vaya a solucionar todos los problemas, porque no va a ser así. Pues Alberto y Juan Pablo y Andrés, yo me quedaría con ustedes toda esta noche del domingo y como dice uno de los tantos editoriales que les contaba que han salido en Colombia, la importancia del proceso en Chile, en el periódico El Espectador, que concluye diciendo América Latina tiene que rodear este proceso.
y creo que es una lección para todos. Y si Chile sale bien, creo que ayudará un poco a este situación tan difícil que atraviesa la propia Colombia. Así que a los tres, a Alberto Castillo, decano de Relaciones Internacionales de la Santo Tomás, a Juan Pablo Lira, gran amigo y embajador, y ese que ha batallado también los temas hemisféricos, y a Andrés Rebolledo, que su economía se mantenga y se mantenga bien. A los tres un abrazo, gracias por habernos acompañado en este análisis de la situación en las elecciones de Chile. Gracias por la invitación. Gracias, María Emma. Muy Gracias, amable. María Emma. Y a todos ustedes, en 8 días los espero en A Fondo con María Emma, 8:30, Noticias Caracol Ahora. No dejen de vernos.